Hola a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio de Honduras en la década de los 60. Nosotros somos el grupo número 2, somos estudiantes de CEUTEC y en este trabajo lo realizamos, ¿verdad?, por parte de la clase de Historia de Honduras, guiados por la licenciada Estela. Pues el día de hoy nosotros le queremos compartir un recorrido por la década que dejó muchas huellas en nuestro país los años 60, así que les invitamos a escuchar con atención, a reflexionar, ¿verdad?, junto con nosotros, sobre los cambios económicos, políticos y sociales que marcaron, ¿verdad?, en esta hermosa época. El día de hoy tenemos invitados muy especiales, ¿verdad?, que se los voy a presentar a continuación. El día de hoy tenemos con nosotros a Angie Gabriela Díaz Amador, a Marilyn Dayana Salgado Zúñiga, a Cristina Daniel Ferrera, a Ángel José Reyes y su servidor, Cristian Pineda. A cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues vamos a compartir una parte de esta bonita historia de la década de los 60. Y entonces, el día de hoy le vamos a dar un hermoso tiempo a nuestra compañera Angie, ¿verdad? Que ella nos hablará sobre los objetivos de este episodio. Cuéntenos, Angie, ¿cómo vamos a comenzar esto? Los objetivos generales de este podcast es crear un espacio de análisis y reflexión crítica sobre las principales problemáticas, eventos y avances políticos que hubieron en Honduras, promoviendo la comprensión de los procesos sociales y políticos de cada década. Ahora aplicándolo a la de la década de los 60 en Honduras, donde ocurrieron hechos importantes como el golpe de Estado de 1963 que derrocó al presidente Ramón Villeda Morales, el inicio del gobierno de militares autoritarios, reformas económicas, el contexto de la Guerra Fría, reformas económicas sociales interrumpidas. Con este objetivo general, lo que buscamos es concientizar y hacer memoria de lo que ha pasado en el 1960, crear y recrear historia del golpe de Estado, de las guerras que hubieron en nuestro país. Explicar el contexto histórico de Honduras antes del golpe de Estado, describir las causas y consecuencias derrocando a Ramón Villeda Morales, examinar el papel de gobiernos militares, reflexionar sobre la inestabilidad política de esta década. Como saben, nuestro podcast quiere ser para un espacio de análisis y reflexión crítica, en donde detengamos a pensar sobre las principales problemáticas, eventos y avances históricos de nuestro país. El episodio de hoy, nuestro objetivo es analizar los principales acontecimientos de la década de los 60 en Honduras, una etapa marcada por cambios políticos profundos, como el golpe de Estado de 1963, que derrocó al presidente Ramón Villeda Morales, y el inicio de los gobiernos militares encabezados por Osvaldo López. Los dejo con mi compañero. Tal como mencionó Angie, los años 60 marcaron una etapa de profundos cambios en Honduras. Fue una década en la que el país comenzó a sacudir viejas estructuras y a enfrentar nuevos desafíos. En lo económico, Honduras seguía atada a la producción de banano y café, dos cultivos que dominaban la actividad agrícola. Las grandes empresas extranjeras, especialmente las bananeras, mantenían un control considerable sobre los recursos y las decisiones estratégicas. Aunque hubo intentos por modernizar la economía, la desigualdad persistía y los beneficios del crecimiento no llegaban a todos los sectores. En lo político, la inestabilidad fue protagonista. En 1963, el general Osvaldo López Arellano lideró un golpe de Estado que dio paso a una serie de gobiernos militares. Este giro debilitó la democracia y cambió la forma en que se ejerce el poder, concentrándolo en las Fuerzas Armadas y alejándolo de la participación ciudadana. En lo social, la presión de los movimientos campesinos llevó a la implementación de la reforma agraria en 1962. Aunque no solucionó por completo el problema de la tenencia de la tierra, representó un avance importante en la lucha por los derechos rurales. Y hacia el final de la década de 1969 estalló el conflicto con El Salvador, conocido como la Guerra de Fútbol, un evento que dejó marcas profundas en la identidad nacional. Con todo esto en mente, es momento de reflexionar.
Y Marilyn nos plantea una pregunta que nos invita a pensar en el impacto de esta década en nuestra historia. Gracias, Cristina. Después de conocer los hechos, vale la pena preguntarse, ¿de qué manera los cambios ocurridos en la década de 1960 transformaron las estructuras de poder y relaciones sociales en Honduras? ¿Y qué huellas dejaron en la construcción de nuestra historia contemporánea? Los cambios que ocurrieron en Honduras durante la década de 1960 no fueron solo políticos o económicos, fueron personales, sociales y cotidianos. El país empezó a despertar, el poder dejó de sentirse lejano y silencioso. Se volvió más autoritario, más militarizado, la gente comenzó a notar que las decisiones ya no pasaban por ellos. La democracia se había vuelto una promesa rota. En cambio, la forma que muchos se relacionaban con el Estado. Con más desconfianza, con la distancia en los campos, los campesinos ya no se quedaban callados. Empezaron a organizarse, a exigir tierra, a pedir que se les reconociera como parte del país. La reforma agraria en 1962 no resolvió del todo. Fue como abrir una ventana en una casa cerrada por años. Por primera vez se habló de justicia rural, los derechos de dignidad, y luego vino la guerra con El Salvador. Aunque duró poco, dejó una herida, pero reforzó el sentimiento de nacional. Sí, también se mostró cuánta intención había acumulada. Fue un espejo que reflejaba lo que todos no queríamos ver. Dejó huellas no solo en los libros de historia, sino en la forma que la gente vive hoy, en cómo se organizan, en cómo luchan por sus derechos, en cómo miran con cautela a quienes tienen el poder. Los años 60 no solo fueron una década, fueron el inicio de una ciencia que sigue viva en muchas comunidades. Y entender eso es entendernos mejor como país. Y para cerrar ese recorrido, Ángel nos comparte una conclusión que resume lo que hemos aprendido. Bueno, gracias compañera. En conclusión, los años 60 movieron muchas piezas en Honduras. El poder ya no se veía igual, el ejército empezó a tomar las riendas de la política, desplazando a los civiles y dejando atrás las promesas democráticas. Las decisiones importantes ya no pasaban por el pueblo y eso cambió la forma en que la gente se relacionaba con el Estado. Y en lo social, la desigualdad se volvió más visible. En el campo, los campesinos comenzaron a alzar la voz, a pedir tierra, a exigir derechos. La reforma agraria de 1962, aunque no resolvió todo, fue el primer paso que despertó conciencia y esperanza. Fue como abrir una puerta que llevaba años cerrada. Y luego vino la guerra con El Salvador en 1969, conocido como la Guerra del Fútbol. Aunque duró poco, dejó una marca profunda. Por un lado, reforzó el sentimiento de identidad nacional y por otro, evidenció las tensiones internas que ya venían acumulándose. Todo lo que pasó en esta década no se quedó en el pasado, todavía se siente en la forma en que la gente desconfía de la política, en cómo se organizan para defender sus derechos, en esta búsqueda constante de justicia y equidad, que sigue viva en muchas comunidades. Para despedirnos, Angie tiene unas palabras finales. Con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Hemos recorrido juntos los sucesos más importantes de la década de los 60 en Honduras, una época marcada por cambios políticos, conflictos y decisiones que dejaron huella en nuestra historia. Recordar estos hechos nos ayuda a comprender mejor los retos del presente y la importancia de defender la democracia y la participación ciudadana. Gracias por acompañarnos en este episodio de hoy.